Andrés Carmona se ajustó nerviosamente la corbata y miró el reloj una vez más. Las 6:15 de la tarde. La delegación alemana debía llegar en cualquier momento y el futuro de su empresa logística Translógica dependía de esta reunión. 12 años de trabajo arduo podrían derrumbarse de la noche a la mañana si no conseguía la inversión. No tendremos una segunda oportunidad. Concéntrate. Le susurró a su adjunto Sergio Blanco, quien revisaba nerviosamente los documentos. Llegarán en 5 minutos y todavía no estás listo. Sergio asintió, con gotas de sudor en la frente. Todos sabían la presión que había soportado el jefe durante los últimos meses. Los competidores avanzaban, los grandes clientes se marchaban y los bancos exigían el pago de los préstamos. Solo los inversores extranjeros podrían ser la salvación. Andrés se acercó a la ventana de su oficina en el centro de negocios y contempló Madrid. 44 años, la mejor edad para un hombre, pero se sentía como un animal acorralado. Alto, de complexión atlética, con cabello oscuro tocado por canas nobles, siempre había dado la impresión de ser un hombre exitoso. Pero ahora era solo una hermosa fachada que ocultaba la tensión interior. Sus pensamientos volvieron involuntariamente a aquella época cuando todo comenzaba. Hace 12 años era un simple gerente en una empresa de transporte, casado con María, que trabajaba como economista. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, ahorraban dinero para el futuro, hacían planes. María estaba embarazada de su primer hijo. Y entonces Yana irrumpió en su vida, brillante, seductora secretaria de la oficina central. Andrés perdió la cabeza. La pasión lo arrasó con tal fuerza que no pensó en las consecuencias. Un mes después del nacimiento de su hija, abandonó a su familia por su amante. Pero lo más terrible no fue que dejara a su esposa con un bebé. Al no ser el único propietario del apartamento que habían comprado a su nombre, Andrés vendió la vivienda para invertir el dinero en un nuevo negocio. María se quedó literalmente en la calle con su hija de un mes, sin techo y sin medios de subsistencia. Pero entonces ella, completamente destrozada, no luchó por su parte en el negocio, sino que se marchó en silencio. En aquel momento le parecía que actuaba correctamente. Yana prometía estar a su lado, apoyar sus iniciativas. Y María, bueno, era joven, encontraría una salida. Así se consolaba. Claro, Yana solo duró 2 años a su lado. Tan pronto como quedó claro que el negocio no iba tan bien como se esperaba, encontró un hombre más prometedor y desapareció de su vida. Mientras tanto, María se había marchado al extranjero. La última vez que supo de ella fue por conocidos comunes, al parecer se había casado en Alemania. Su hija, Ingrid, ese nombre recibió en el nuevo país. Andrés pensaba en ella a menudo, especialmente en los últimos años, cuando comprendió la magnitud de su error. Ahora debía tener 12 años. Seguramente ni siquiera lo recordaba, y si sabía de la existencia de su padre biológico, no sentía por él ningún cariño. Y la culpa era solo suya. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus reflexiones. La secretaria entró en la sala de reuniones. Señor Carmona, ha llegado la delegación alemana. Están subiendo. Su corazón se aceleró. Andrés se enderezó, cuadró los hombros. Necesitaba concentrarse y llevar a cabo las negociaciones al más alto nivel. Todo dependía de esto. Bien, hazlos pasar, asintió. La secretaria salió, y Andrés revisó una vez más su aspecto en el espejo. El traje le quedaba impecable, el peinado estaba en orden. Exteriormente parecía un empresario próspero, listo para negociaciones importantes. Sergio colocó los documentos sobre la mesa, encendió el proyector, preparó la presentación. Todo estaba listo para el encuentro con los potenciales inversores de la empresa alemana Warburg Holdings. Andrés escuchó voces en el pasillo, pasos que se acercaban. Un poco extraño, distinguía una voz femenina hablando en alemán, pero con un ligero acento español. Por cierto,
Muchas empresas alemanas contratan traductores de habla hispana para trabajar en España. La puerta se abrió. Primero entró la secretaria, seguida de 3 personas en trajes de negocios. Andrés dio un paso adelante con la mano extendida para el saludo y un discurso de bienvenida preparado. Y se quedó paralizado. Al frente de la delegación estaba una mujer de unos 40 años, elegante, segura de sí misma. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado severo, llevaba un caro traje de negocios negro. Sonreía, pero en sus ojos se leía algo indefinido, no ira, no alegría, sino una determinación contenida. Era María, su ex esposa. Andrés sintió como la sangre se le iba del rostro. La lengua se le pegó al paladar, no podía pronunciar ni una palabra. El tiempo se detuvo. Miles de pensamientos corrían por su cabeza simultáneamente. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué estaba al frente del grupo de inversión alemán? ¿Qué significaba esto? Buenas tardes, Andrés, dijo María con voz calmada y un acento alemán apenas perceptible. Permíteme presentar a nuestro equipo. Soy María Weber, directora del área de Europa Oriental de la empresa Weber Holdings. Estos son mis colegas, Friedrich Müller, analista financiero, y Klaus Schmidt, abogado. Extendió la mano para el saludo y Andrés la estrechó mecánicamente. Su mano estaba fría, pero firme. Hemos estudiado su empresa y estamos listos para discutir las posibilidades de cooperación, continuó María en tono profesional. Espero que esté preparado para una conversación seria. Andrés asintió, sin lograr pronunciar ni una palabra. Sergio miró con sorpresa a su jefe, parecía como si hubiera visto un fantasma. Por supuesto, finalmente logró decir Andrés. Pasen, tomen asiento. Hemos preparado una presentación. Su voz sonaba ronca y antinatural. En su cabeza aún reinaba el caos. María estaba aquí, en su oficina, como representante de inversores alemanes. ¡Qué ironía del destino! ¿O no era casualidad? Mientras la delegación se acomodaba en la mesa, Andrés trataba de recuperar la compostura. Necesitaba entender qué estaba pasando y, lo más importante, llevar a cabo las negociaciones profesionalmente, a pesar de todo. Había demasiado en juego. María se ubicó en la cabecera de la mesa, como si fuera la dueña de la oficina. Sus acompañantes se sentaron a los lados, abrieron sus portátiles y se prepararon para trabajar. Andrés ocupó su lugar habitual enfrente, sintiéndose extremadamente incómodo. Sergio se acomodó junto a su jefe, sin entender todavía qué estaba ocurriendo. Entonces, señor Carmona, comenzó María, abriendo una carpeta con documentos, hemos estudiado cuidadosamente los indicadores financieros de su empresa durante los últimos 3 años. Debo admitir que la situación es bastante compleja. Andrés asintió, tratando de concentrarse en el aspecto comercial de la reunión. Ese sí, el último año ha sido difícil, tartamudeó ligeramente Andrés. Pero tenemos un plan claro para salir de la crisis. Un plan está bien, lo interrumpió María. Pero nos interesan más los activos reales y las perspectivas de crecimiento. Friedrich, muestra nuestro análisis. El colega alemán encendió el proyector y mostró en pantalla un análisis detallado de las actividades de Translógica. Andrés quedó asombrado, sabían absolutamente todo sobre su empresa, incluyendo detalles que no estaban disponibles públicamente. ¿De dónde tienen información tan detallada? No pudo contenerse. María sonrió enigmáticamente. Weber Holdings es una empresa seria. No invertimos a ciegas. Tenemos nuestras fuentes de información y métodos de análisis. Friedrich continuó la presentación en alemán y María traducía los puntos principales. Sus deudas con los bancos ascienden a 42 millones de euros. Las cuentas por cobrar son de 38 millones. Mientras tanto, los fondos de operación están prácticamente agotados. En 3 meses no podrán pagar los salarios a los empleados. Cada cifra golpeaba como un puñetazo.
Andrés entendía que la situación era crítica, pero escuchar esto de labios de María era especialmente doloroso. Pero tenemos contratos para medio año adelante, objetó Sergio. Y planeamos ampliar la flota. Los contratos existen, pero la rentabilidad de su ejecución está en duda, respondió María calmadamente. Klaus habla sobre los problemas legales. El abogado alemán comenzó a hablar y María volvió a traducir. Tienen 4 casos judiciales con proveedores, 2 demandas de clientes y un caso por violación de la legislación laboral. Esto crea riesgos adicionales para un potencial inversor. Andrés sintió cómo la situación se salía de control. Estaban diseccionando su empresa como cirujanos, exponiendo todos los puntos débiles. Y lo hacía María, la mujer que una vez había traicionado. Bien, dijo, tratando de mantener la dignidad. Hay problemas, no lo niego. Pero precisamente por eso necesito inversiones. Con su apoyo podremos. Un momento, lo detuvo María. Aún no hemos terminado el análisis. Hay un punto muy interesante. Asintió a Friedrich, quien mostró nueva información en pantalla. Hace 12 años usted vendió un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Malasaña por 2.400.000 euros. Este dinero se convirtió en el capital inicial para crear Translógica. ¿Correcto? Andrés palideció aún más. Entendió hacia dónde se dirigía la conversación. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué relación tiene con la situación actual? La más directa, respondió María, sin quitarle la vista de encima. El hecho es que el apartamento fue adquirido durante el matrimonio. Por ley, la mitad del valor pertenecía a su esposa. Pero ella no recibió su parte en la venta. En la oficina se instaló un silencio tenso. Sergio miraba con asombro ora a su jefe, ora a la delegación alemana. Comenzaba a entender que estaba ocurriendo algo personal. Fue un divorcio, dijo Andrés con voz ronca. Los asuntos patrimoniales se resolvieron con el consentimiento. ¿De verdad? Preguntó María con la misma sonrisa calmada. Tenemos documentos que dicen lo contrario. Parece que su exesposa tiene derecho a una compensación. Considerando el crecimiento de los precios inmobiliarios en 12 años, más los intereses, es una suma bastante considerable. Andrés entendió que había caído en una trampa. María no era simplemente una representante de una empresa de inversión. Había venido por su parte. ¿Qué quieren?, preguntó directamente. María juntó las manos sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Justicia, Andrés. Simplemente justicia. Friedrich y Klaus intercambiaron miradas. Era claro que estaban al tanto del trasfondo personal de estas negociaciones. Pero aquí estamos discutiendo inversiones, dijo Sergio con desconcierto. Absolutamente correcto, asintió María. Weber Holdings está dispuesta a invertir 50 millones de euros en Translógica. Esto será suficiente para cubrir todas las deudas y asegurar el desarrollo de la empresa durante los próximos 3 años. Andrés sintió que había esperanza. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son simples, respondió María. Obtenemos el 51% de las acciones de la empresa. Es decir, el paquete de control. Pero eso significa que perdería el control sobre mi propio negocio. Exactamente. María sonrió. Como una vez una mujer perdió el control sobre su propia vida, quedándose sin techo sobre su cabeza con un bebé en brazos. Las cartas estaban sobre la mesa. Andrés entendió que estas no eran negociaciones comerciales ordinarias. Era el ajuste de cuentas por el pasado. Necesito tiempo para pensar, dijo. Por supuesto, acordó María, levantándose. Pero no demasiado tiempo. Nuestra oferta es válida hasta el final de la semana. Hoy es viernes, tienen el fin de semana para reflexionar. El lunes por la mañana esperamos una respuesta. Le extendió una tarjeta de visita. Mi teléfono.
Pueden llamar si tienen preguntas. Los colegas alemanes recogieron los documentos y portátiles. En pocos minutos la delegación abandonó la oficina, dejando a Andrés y Sergio completamente desconcertados. «Jefe, ¿qué fue eso?», preguntó Sergio. «¿Usted la conoce?». Andrés se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. «Es mi exesposa», dijo en voz baja. «Y parece que ha regresado no solo por el dinero». Andrés no durmió en toda la noche. Caminó por su apartamento de 3 habitaciones en un barrio elegante de Madrid, bebió café y trató de asimilar lo ocurrido. María había regresado. Se había convertido en una empresaria exitosa, representaba a una gran empresa alemana y tenía el destino de su empresa en sus manos. Por la mañana del sábado decidió caminar por el parque para despejar su mente y tomar la decisión correcta. La frescura primaveral calmaba un poco los nervios, pero los pensamientos seguían volviendo a la tarde anterior. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Era María quien llamaba. «Buenos días, Andrés. Espero que hayas dormido bien». En su voz no había sarcasmo, más bien ironía del destino. «No muy bien», respondió honestamente. «María, necesitamos hablar. No como representantes de empresas, sino como personas que tienen un pasado común». «Estoy de acuerdo. Nos vemos en el Café Viena en la calle Mayor dentro de 1 hora». ¿Recuerdas ese lugar? Por supuesto que lo recordaba. Allí se encontraban a menudo cuando aún no estaban casados. Era su lugar. 1 hora después Andrés estaba sentado en una mesa junto a la ventana, jugando nerviosamente con la servilleta. María llegó puntualmente. Vestía de manera sencilla, jeans, suéter, chaqueta ligera. Sin el traje de negocios parecía más joven y había más de aquella María que una vez conoció. «Casi no has cambiado», dijo él cuando ella se sentó enfrente. «Pero tú sí has cambiado», respondió ella, estudiando atentamente su rostro. «Has envejecido. Y has adelgazado. El último año ha sido duro». «¿De verdad?», preguntó María en voz baja. Pidieron café y permanecieron en silencio por un tiempo, sin saber por dónde empezar la conversación. «¿Cómo está Ingrid?», fue el primero en romper el silencio Andrés. El rostro de María se suavizó al mencionar a su hija. «Tiene 12 años. Estudia en un gimnasio en Múnich, sabe 3 idiomas, incluyendo español, se dedica a la música y al deporte. Es una niña muy inteligente. ¿Ella sabe de mí?». «Lo sabe». Kurt nunca ocultó que no es su padre biológico. Pero para ella él es su verdadero papá. La adoptó cuando tenía 3 años. Andrés asintió. Algo se oprimió dolorosamente en su pecho. «¿Y qué piensa de mí?». María permaneció en silencio, eligiendo las palabras. «Sabe que su padre biológico nos abandonó cuando ella era un bebé. Que nos dejó sin medios de subsistencia. Ingrid no siente cariño por ti». «Entiendo». Andrés bebió su café. «María, sé que actué horriblemente. Si pudiera devolver el tiempo». «Pero no puedes», lo interrumpió María. «El pasado no se puede cambiar. Solo se pueden intentar corregir las consecuencias». «¿Y para eso regresaste? ¿Para quitarme la empresa?». «No voy a quitar nada», respondió calmadamente. «Ofrezco un trato honesto. Tu empresa recibe las inversiones necesarias y sobrevive. Weber Holdings obtiene el paquete de control de acciones y beneficios de la inversión. Y tú obtienes venganza». María negó con la cabeza. «No venganza, Andrés. Justicia. Y una oportunidad para que corrijas los errores del pasado». «¿Qué quieres decir?». «Kurt quiere regalarle a Ingrid un viaje a Madrid, mostrarle la ciudad donde nació». Ella aceptó, pero con una condición. Andrés se tensó. «¿Cuál?». «Quiere ver a su padre biológico. Mirarlo a los ojos y decirle todo lo que piensa de él».
Pero si ella me odia. Sí, acordó María. Ahora te odia. Pero el odio también es una conexión. Y posiblemente, la única manera de romper esa conexión sea encontrarse cara a cara. Andrés reflexionó. El encuentro con la hija que lo despreciaba parecía una tortura. Pero al mismo tiempo era una oportunidad, aunque fuera remota, de arreglar la relación. ¿Y si acepto el encuentro, eso influirá de alguna manera en su propuesta comercial? De ninguna manera, respondió María firmemente. Son dos asuntos diferentes. Las inversiones son negocios. El encuentro con la hija es un intento de sanar viejas heridas. ¿Pero por qué quieres ayudarme a arreglar la relación con Ingrid? ¿Después de todo lo que hice? María miró largo tiempo por la ventana, observando a los peatones en la calle mayor. Porque entendí que una persona que lleva resentimiento y odio en el alma no puede ser completamente feliz. Esto se aplica tanto a mí como a Ingrid. Logré perdonarte, Andrés. No inmediatamente, no fácilmente, pero pude dejar ir el dolor. Pero Ingrid no. Todavía está enojada con el padre que no recuerda. Y esta ira envenena su vida. ¿Me perdonaste? Anoche pensé mucho sobre nuestro encuentro, dijo María. Logré el éxito en la vida no para vengarme de ti. Quería demostrarme a mí misma que era capaz de más. Y lo demostré. Tengo un marido maravilloso que me ama a mí y a mi hija. Tengo un trabajo interesante y bienestar material. ¿Para qué desperdiciar energía en viejos resentimientos? Entonces, ¿la propuesta de invertir no es venganza? Es un trato beneficioso para ambas partes, sonrió María. Weber Holdings busca proyectos prometedores en España. Translógica con la gestión adecuada puede convertirse en una empresa rentable. Obtendremos ingresos de la inversión y tú conservarás la empresa y los puestos de trabajo para los empleados. Andrés entendía que prácticamente no tenía opciones. Sin inversiones, la empresa quebraría en pocos meses. ¿Y qué pasa si el encuentro con Ingrid sale mal? ¿Y si me odia aún más? Entonces al menos ambos conocerán la verdad sobre sus sentimientos, respondió María. A veces hay que pasar por el dolor para sanarse. Se levantó, preparándose para irse. Piensa en mi propuesta, Andrés. Y recuerda, tienes tiempo hasta el lunes por la mañana. La decisión es tuya. Cuando María se fue, Andrés se quedó sentado en el café. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Había perdido a María hace 12 años por su propia estupidez y egoísmo. Perdió a su hija, a quien ni siquiera llegó a conocer. Y ahora el destino le daba una oportunidad de corregir al menos parte de los errores. ¿Pero estaba preparado para esto? Andrés pasó el domingo reflexionando. Entendía que estaba en una encrucijada y la elección que hiciera determinaría no solo el futuro de su negocio, sino toda su vida restante. Por la noche decidió llamar a María. Acepto, dijo cuando ella contestó. Tanto las inversiones como el encuentro con Ingrid. ¿Estás seguro? Preguntó María. El encuentro puede ser doloroso. Estoy seguro. Necesito intentar arreglar la relación con mi hija. Aunque me rechace, debo intentarlo. Bien. Mañana por la mañana formalizaremos los documentos sobre las inversiones. Y en cuanto a Ingrid, ella y Kurt vuelan a Madrid el próximo lunes. ¿Estás listo para encontrarte con ella el martes? Estoy listo. El lunes por la mañana Andrés llegó temprano a la oficina. María con sus colegas ya lo estaba esperando en la sala de reuniones. Esta vez la atmósfera era profesional, pero no tensa. Entonces, señor Carmona, comenzó Friedrich, hemos preparado el contrato de inversión. Weber Holdings invierte 50 millones de euros en Translógica a cambio del 51% de las acciones de la empresa. Andrés estudió cuidadosamente los documentos. Las condiciones eran duras, pero justas. La parte alemana obtenía el paquete de control,
pero no planeaba cambiar radicalmente la administración de la empresa. Tengo una propuesta, dijo. Estoy dispuesto a ceder el paquete de control, pero quiero seguir siendo director general. Es justo, asintió María. Pero con la condición de que todas las decisiones estratégicas se coordinen con el consejo directivo de Weber Holdings. Acepto. El abogado Klaus leyó los puntos principales del contrato. Andrés escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales. En general, las condiciones le convenían, la empresa recibía el financiamiento necesario y él conservaba la posibilidad de administrar el negocio que había creado durante 12 años. Hay otro punto más, dijo María cuando el contrato fue firmado. Weber Holdings planea expandir las actividades de Translógica al mercado europeo. Tenemos contratos con empresas alemanas y austriacas que necesitan socios logísticos confiables en España. Andrés sintió un impulso. Por primera vez en muchos meses el futuro no parecía sombrío, sino prometedor. Es una perspectiva excelente, dijo. Estamos listos para trabajar con clientes europeos. Entonces nos vemos mañana, dijo María, recogiendo los documentos. A las 2 de la tarde en el Café Delicias en la Gran Vía. Ingrid te estará esperando allí. Después de la partida de la delegación alemana, Andrés se quedó en el despacho y miró largo tiempo los documentos firmados. Su empresa estaba salvada, pero lo más difícil estaba por delante, el encuentro con su hija. El resto del día lo pasó contándoles a los empleados sobre los nuevos inversores y las perspectivas de desarrollo. La gente se animó, todos entendían que la empresa había estado al borde del colapso. Jefe, esa alemana que firmó el contrato, preguntó el economista Antonio, ¿es realmente su exesposa? Realmente, asintió Andrés. Y mañana veré por primera vez en 12 años a mi hija. Vaya, silbó Antonio. ¿Y cómo es eso de negociar con la exesposa? Extraño, respondió honestamente Andrés. Pero se comporta muy profesionalmente. ¿Y la hija? Con la hija será más difícil. En casa Andrés eligió largo tiempo que ponerse para el encuentro con Ingrid. Quería verse respetable, pero no asustar con un aspecto demasiado formal. Finalmente se decidió por jeans oscuros y un jersey, algo intermedio entre el estilo oficial y el casero. Toda la noche se imaginó cómo sería el encuentro. ¿Qué le diría a su hija? ¿Cómo explicar su comportamiento de 12 años atrás? ¿Encontraría palabras para pedir perdón? El martes por la mañana Andrés estaba en el trabajo, pero no podía concentrarse. El tiempo pasaba torturantemente lento. A la 1:30 se dirigió al encuentro. El Café Delicias era uno de los establecimientos más conocidos de Madrid. Andrés llegó 10 minutos antes y se sentó en una mesa desde donde se veía la entrada. El corazón le latía como si fuera a una primera cita. Exactamente a las 2 se abrió la puerta y entró María. Detrás de ella, un hombre alto y canoso de unos 50 años en un traje elegante. Era Kurt Weber, su marido. Y junto a ellos, Andrés se quedó inmóvil. Junto a ellos caminaba una adolescente con largo cabello rubio y rostro serio. Se parecía a María, pero en su cara se adivinaban también sus rasgos. Era Ingrid, su hija. La niña parecía mayor de sus 12 años. Vestía jeans oscuros y una blusa blanca, se mantenía erguida y confiada. Pero en sus ojos Andrés vio tensión y cautela. María llevó a su hija hasta la mesa. Ingrid, este es Andrés Carmona. Tú, padre biológico. La niña estudió a Andrés atentamente con la mirada y asintió. Hola, dijo en español con un ligero acento alemán. Hola, Ingrid, respondió Andrés, apenas conteniendo la emoción. Eres muy hermosa. Y te pareces mucho a tu mamá. Lo sé, respondió secamente la niña. Kurt se acercó y extendió la mano para el saludo. Kurt Weber, se presentó. Marido de María y padre de Ingrid. En su tono no había hostilidad,
pero tampoco calidez. Simplemente constataba hechos. Los dejaremos solos, dijo María. Kurt, vamos a caminar por la Gran Vía. Regresaremos en una hora. Ingrid se sentó frente a Andrés. Durante unos minutos se estudiaron mutuamente en silencio. ¿Querías verme?, habló primero Andrés. Aquí estoy. Sí, asintió la niña. Quería mirar a la persona que abandonó a su esposa con un bebé y la privó de un techo sobre su cabeza. Sus palabras fueron pronunciadas con calma, pero cada una cortaba como un cuchillo. Ingrid, entiendo que estés enojada. No estoy enojada, lo interrumpió. Trato de entender. ¿Cómo se puede actuar así con una persona que amas? Mamá decía que una vez se amaron. Andrés no sabía qué responder. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años la complejidad de las relaciones adultas, la pasión que ofuscó la razón, el egoísmo de la juventud? Realmente nos amábamos, dijo finalmente. Pero cometí un error terrible. Me enamoré de otra mujer y perdí la cabeza. ¿Y por esa mujer nos dejaron sin dinero y sin hogar? Sí. Andrés bajó la mirada. Fue vil y cruel. Y me arrepiento de ello cada día. ¿Y dónde está esa mujer ahora? No lo sé. Me dejó después de 2 años. Ingrid asintió, como si esto confirmara sus pensamientos. Entonces destruyeron la familia por algo que resultó ser temporal. Resulta que así fue. La niña pidió un jugo y lo bebió en silencio, reflexionando sobre lo escuchado. ¿Y alguna vez pensaron en mí?, preguntó después de un tiempo. Cada día, respondió honestamente Andrés. Especialmente en los últimos años. Soñaba con conocerte, pero no sabía cómo hacerlo. Mamá decía que nunca trataron de contactar con nosotras. Tenía miedo, admitió. Miedo de que me odiaras. Y así era, dijo calmadamente Ingrid. O mejor dicho, así era. Ahora veo frente a mí simplemente a un hombre desgraciado que cometió estupideces en su juventud. Su madurez era asombrosa. A los 12 años razonaba como una adulta. Ingrid, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo Andrés. Pero si hay al menos una mínima posibilidad de arreglar la relación. Ya tengo un padre, lo interrumpió. Kurt es mi verdadero papá. Me ama, se preocupa por mí, me ayuda con las tareas, me lleva a conciertos. Él es mi familia. Lo entiendo. Y me alegra que tengas un padre así. Entonces, ¿qué quieren de mí? Andrés reflexionó. Realmente, ¿qué quería? ¿Perdón? ¿Amor? ¿El derecho a llamarse padre? Quiero que sepas que tienes un padre biológico que se arrepiente de sus errores y está dispuesto a hacer todo lo posible para corregirlos de alguna manera. ¿Y cómo quieren corregirlos? No lo sé, admitió honestamente Andrés. Tal vez simplemente recordándote, ayudándote y esperando que algún día puedas perdonarme. Ingrid lo miró largo tiempo, como tratando de ver dentro de su alma. Mamá lo perdonó, dijo finalmente. ¿Cómo lo sabes? Porque es feliz con Kurt y ya no guarda rencor. Y yo, no sé si podré. Todavía no lo sé. Está bien, asintió Andrés. Tienes derecho a estar enojada conmigo. Estoy cansada de estar enojada, dijo en voz baja la niña. Quita demasiadas fuerzas. En ese momento regresaron María y Kurt. Bueno, ¿se conocieron?, preguntó María. Sí, respondió Ingrid. Hablamos. ¿Y qué piensas?, preguntó cautelosamente Kurt. La niña miró a Andrés, luego a Kurt. Pienso que algunas personas cometen errores y luego pasan toda la vida tratando de corregirlos, dijo. Y tal vez valga la pena darles esa oportunidad. Al día siguiente Andrés no podía concentrarse en el trabajo. El encuentro con Ingrid no había salido tan mal como esperaba, pero tampoco tan bien como hubiera querido. Su hija no lo había perdonado,
pero tampoco lo había rechazado definitivamente. Era algo intermedio, una curiosidad cautelosa. Por la tarde llamó María. ¿Cómo estás?, preguntó. Pensando en el encuentro de ayer, respondió Andrés. Ingrid es una niña asombrosa. Muy sabia para su edad. Es inteligente, dijo María. Tuvo que madurar temprano. Pero me alegra que el encuentro fuera pacífico. ¿Y qué piensa ella misma? Todavía no lo sé. Ingrid no es de las que toman decisiones rápidas. Estará reflexionando sobre su conversación varios días. María, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué decidiste ayudarme a arreglar la relación con mi hija? Habría sido más fácil dejar todo como estaba. María permaneció en silencio, eligiendo las palabras. ¿Sabes, Andrés? Los últimos años he observado cómo Ingrid lleva en su interior la ira hacia el padre que no recuerda. Esta ira le impide ser completamente feliz. Es una niña maravillosa, pero tiene este punto oscuro en el alma. Y entendí que la única manera de sanarla era darle la oportunidad de encontrarse contigo cara a cara. ¿Y si el encuentro solo intensificó su aversión hacia mí? Entonces al menos estaría basada en un conocimiento real, no en suposiciones. Pero no creo que haya pasado eso. Ingrid es una niña justa. Es capaz de perdonar si ve arrepentimiento sincero. Gracias, María. Por todo, por las inversiones, por la oportunidad de encontrarme con mi hija, por haberme perdonado tú misma. Todos merecemos una segunda oportunidad, Andrés dijo. Lo importante es usar correctamente esa oportunidad. Al día siguiente Andrés decidió concentrarse en el trabajo. La empresa había recibido financiamiento y ahora había que planificar el desarrollo. Se reunió con Friedrich Müller para discutir la estrategia de expansión al mercado europeo. Weber Holdings tiene contratos con varias grandes empresas alemanas, explicaba Friedrich. Necesitan un socio confiable para la logística de cargas desde España a Europa. Translógica puede convertirse en ese socio, pero para eso hay que ampliar seriamente la flota y abrir una representación en Alemania. Es posible, asintió Andrés. ¿Cuánto tiempo se necesitará para la preparación? 3 o 4 meses. Hay que obtener licencias internacionales, contratar conductores con experiencia en transportes europeos, comprar el equipo correspondiente. El trabajo absorbió a Andrés. Por primera vez en mucho tiempo sentía entusiasmo y fe en el futuro. La empresa no solo sobrevivía, sino que tenía la oportunidad de convertirse en un jugador serio en el mercado internacional. El jueves por la noche lo llamó Ingrid. Señor Carmona, dijo oficialmente. ¿Puedo hablar con usted? Por supuesto, Ingrid. Te escucho. He estado pensando en nuestro encuentro. Y quiero hacerle algunas preguntas. Pregunta lo que quieras. Usted dijo que se arrepiente de haber abandonado a mamá. ¿Pero se arrepiente de haberme abandonado a mí? La pregunta lo tomó desprevenido. Entendió que este era el momento clave de la conversación. Ingrid, me arrepiento de eso más que de nada, respondió honestamente. Eras muy pequeña, indefensa. Y te privé de un padre en el momento en que más lo necesitabas. Pero tengo un padre, Kurt. Sí, y le agradezco por haberse convertido en tu verdadero papá. Pero eso no anula mi culpa. Y si pudiera regresar al pasado, ¿qué cambiaría? Andrés reflexionó. Era una pregunta compleja. Si no hubiera abandonado a María, no habría habido traición, pero tampoco habría habido esa vida que ella construyó en Alemania. Habría actuado honestamente, dijo finalmente. Si sentía que nuestro matrimonio no funcionaba, habría que haber hablado de eso abiertamente, buscar una solución juntos. Y no huir con otra mujer, abandonando a la esposa y al hijo. Entiendo, dijo Ingrid. ¿Y qué siente por mí ahora? Amor, respondió sin vacilar Andrés. Orgullo por la niña maravillosa en que te has convertido. Y pesar por no haber participado en tu educación. Pero si no me conoce para nada. ¿Cómo se puede amar a una persona que no se conoce? Porque eres mi hija. Es una conexión especial que no depende del tiempo ni de la distancia. Ingrid permaneció en silencio, reflexionando sobre la respuesta.
Señor Carmona, quiero contarle algo. Cuando tenía 7 años, estaba muy enojada con usted. Me imaginaba que algún día lo encontraría y le diría todo lo que pensaba. Hasta ensayaba ese discurso. ¿Y qué querías decirme? Que lo odiaba por habernos abandonado. Que era una mala persona y no merecía llamarse padre. Que nunca lo perdonaría. Las palabras dolían, pero Andrés entendía que la niña tenía derecho a esos sentimientos. ¿Y ahora qué sientes? Ahora veo frente a mí no a un monstruo, sino a una persona común que cometió un error y se arrepiente de él. Y no sé qué hacer con esto. No tienes que decidir nada ahora mismo, dijo suavemente Andrés. Tienes tiempo para pensar. Nos vamos a Alemania pasado mañana, dijo Ingrid. Pero mamá dice que volveremos a Madrid. Por asuntos de la empresa. Me alegraría verte si quisieras encontrarte. Tal vez quiera, dijo pensativamente la niña. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Si vamos a comunicarnos, que sea honestamente. Sin intentos de comprarme con regalos. Simplemente como dos personas que tratan de entenderse. Acepto, asintió Andrés. Entonces hasta la vista, señor Carmona. Nos vemos la próxima vez. Hasta la vista, Ingrid. Cuídate. Después de la conversación, Andrés permaneció largo tiempo en silencio. La conversación con su hija le había dado esperanza. Ella no lo había perdonado, pero le había dado una oportunidad de comunicación. Y eso ya era más de lo que podía esperar. Pasaron 3 semanas desde la partida de la delegación alemana. Andrés se sumergió de lleno en el trabajo, preparaba documentos para transportes internacionales, seleccionaba personal, planeaba la ampliación de la flota. El dinero de Warburg Holdings permitió no solo cubrir las deudas, sino también invertir seriamente en el desarrollo de la empresa. Sergio se sorprendía de la transformación de su jefe. Jefe, es como si hubiera renacido, dijo durante una de las reuniones de planificación. No había tenido tanta energía en varios años. Cuando hay perspectivas, es más fácil trabajar, respondió Andrés. Pero no se trataba solo de las inversiones. El encuentro con María e Ingrid había parecido quitarle un peso que había llevado durante 12 años. El pasado no se podía cambiar, pero se podía intentar construir el futuro sobre una base más honesta. El lunes por la mañana llamó María. Andrés, tenemos buenas noticias para ti. Weber Holdings obtuvo un gran contrato para la logística de productos químicos desde Madrid a Múnich. El cliente está dispuesto a trabajar con Translógica si pueden asegurar el nivel de servicio correspondiente. ¿Qué requisitos hay? Cisternas especializadas, acompañamiento de la carga, cumplimiento de todas las normas ecológicas. El contrato es por 2 años, volumen de unos 30 viajes al mes. Andrés calculó rápidamente las cifras. Era un contrato muy rentable que pagaría todas las inversiones. Estamos listos para aceptar este proyecto, dijo. Pero necesitaremos tiempo para la preparación, unos 2 meses. Excelente. Entonces el miércoles volamos a Madrid para discutir los detalles. Yo, Friedrich y un representante del cliente. ¿Cómo está Ingrid? No pudo contenerse Andrés. Bien. A menudo recuerda su encuentro. Y parece que quiere hablar contigo otra vez. ¿De verdad? El corazón de Andrés se aceleró. Sí. Pero esta vez no podrá venir, tiene clases. Tal vez hablen por videoconferencia. El miércoles la delegación alemana llegó completa. Esta vez con ellos había otra persona más, Heinz Kreuz, representante del consorcio químico Bayerchem. Un hombre alto y delgado con mirada atenta detrás de gafas con montura dorada, daba la impresión de alguien acostumbrado al orden y la precisión. Señor Carmona, dijo a través del traductor, nuestra empresa solo trabaja con socios confiables. Los productos químicos requieren manejo especial y no podemos permitirnos errores. Entiendo, asintió Andrés. Tenemos experiencia en el transporte de cargas peligrosas y estamos dispuestos a invertir en equipo especializado. Las negociaciones duraron varias horas. Se discutieron detalles técnicos, plazos, seguros, responsabilidades de las partes. Heinz Kreuz hacía muchas preguntas, estudiaba documentos, exigía garantías.
Necesito inspeccionar su flota, dijo al final de la reunión. Y hablar con los conductores que trabajarán en nuestras rutas. Por supuesto, acordó Andrés. Mañana por la mañana le mostraré todo lo que le interese. Después de la partida de los alemanes, María se quedó en el despacho. Creus es una persona muy minuciosa, advirtió. Pero si aprueba su servicio, el contrato será firmado. ¿Y si no lo aprueba? Entonces habrá que buscar otros clientes. Pero creo que todo saldrá bien. Translógica es una empresa seria con buena reputación. María, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Buscas especialmente pedidos para mi empresa? ¿O es solo una coincidencia? María sonrió. ¿Tú qué piensas? Pienso que me ayudas más de lo que requieren las relaciones comerciales. Tal vez, acordó. Pero es mutuamente beneficioso. Weber Holdings obtiene un socio confiable en España y Translógica entra al mercado europeo. Todos contentos. Gracias, dijo Andrés. Por todo. No agradezcas antes de tiempo. Mañana Creus puede arruinarlo todo, se rió María. Pero los temores resultaron infundados. A la mañana siguiente el inspector alemán examinó cuidadosamente la flota, habló con los conductores, estudió los documentos y quedó satisfecho con lo visto. Su empresa causa buena impresión, le dijo a Andrés. Si pueden comprar el equipo especializado a tiempo, estamos listos para firmar el contrato. El equipo será comprado en un mes, prometió Andrés. Excelente. Entonces nos vemos en 6 semanas en el primer viaje. Después de la partida de la delegación, Andrés sintió un enorme alivio. El contrato con Bayerchem aseguraba a la empresa un futuro estable durante los próximos 2 años. Esa misma tarde lo llamó Ingrid. Señor Carmona, mamá dijo que obtuvieron un gran contrato. Felicitaciones. Gracias, Ingrid. Es realmente importante para nuestra empresa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se habría disgustado si no hubieran obtenido el contrato? Por supuesto. Pero habría tratado de encontrar otros clientes. Entiendo. ¿Y nunca se rinde? Andrés reflexionó sobre su pregunta. Trato de no rendirme si el asunto es realmente importante. ¿Y la relación con la hija es un asunto importante? La pregunta lo tomó desprevenido. El más importante, respondió honestamente. Entonces está bien, dijo Ingrid. Significa que no se rendirá, aunque yo sea difícil y caprichosa. No me rendiré, prometió Andrés. ¿Y si me enojo con usted? Tampoco entonces me rendiré. ¿Y si le digo que lo odio? Esperaré que eso pase. Ingrid permaneció en silencio. Señor Carmona, ¿usted cree que las personas pueden cambiar? Creo que sí. ¿Y tú? No lo sé. Pero me gustaría creerlo. Entonces creamos juntos, propuso Andrés. Está bien, acordó la niña. Hasta la vista. Hasta la vista, Ingrid. Después de la conversación, Andrés entendió que su hija gradualmente estaba cambiando su actitud hacia él. El proceso era lento, pero seguro. Y eso daba esperanza para el futuro. Las siguientes semanas volaron en trabajo intenso. Andrés compraba cisternas especializadas, contrataba conductores con experiencia en transportes internacionales, tramitaba licencias y permisos. Friedrich Müller llamaba regularmente desde Múnich, consultaba sobre cuestiones técnicas y supervisaba el progreso de la preparación. Su empresa ha cambiado seriamente en el último mes, observó Sergio durante otra reunión. Máquinas nuevas, gente nueva, contratos nuevos. Como si hubiéramos renacido. Las inversiones hacen milagros, sonrió Andrés. Pero lo principal son las perspectivas. Cuando sabes que no trabajas en vano, la energía aumenta. El viernes por la noche, cuando Andrés ya se preparaba para irse a casa, llamó María. Andrés, tengo una propuesta. El sábado Kurt, Ingrid y yo estaremos en Madrid de paso, volamos de vacaciones a Turquía, pero tenemos una escala de 4 horas. Tal vez nos encontremos en el aeropuerto. El corazón se aceleró. Por supuesto. ¿E Ingrid está de acuerdo? Ella misma lo propuso. Dijo que quería encontrarse con el segundo papá. ¿Segundo papá? Sí. Para ella Kurt sigue siendo el padre principal, pero ya no te considera una persona ajena. Eso es progreso, dijo Andrés con alivio. Un gran progreso.
Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en la chocolatería en Barajas, Terminal 4. Al día siguiente Andrés llegó al aeropuerto media hora antes de la cita. Estaba nervioso no menos que antes del primer encuentro con su hija. Quería causar una buena impresión. La familia apareció exactamente a las 2. Ingrid se veía alegre. María estaba elegante como siempre, y Kurt daba la impresión de un hombre calmado y seguro de sí mismo. Andrés. Le saludó alegremente Ingrid con la mano. Era la primera vez que se dirigía a él sin apellido y con una sonrisa. Hola, Ingrid respondió, sintiendo calor en el pecho. Kurt se acercó y extendió la mano. Hola, Andrés. Ingrid habló mucho de sus conversaciones. Espero que no solo cosas malas, trató de bromear Andrés. Principalmente buenas, sonrió Kurt. Dijo que es una persona honesta que reconoce sus errores. Se sentaron en una mesa, pidieron café y jugos. La atmósfera era más relajada que durante los encuentros anteriores. Kurt, cuéntale a Andrés sobre mi escuela, pidió Ingrid. Ingrid estudia en un gimnasio internacional en Múnich, comenzó Kurt. Clase especializada con estudio profundo de matemáticas y ciencias naturales. Quiere ser ingeniera, como el abuelo. ¿El abuelo? Se sorprendió Andrés. Mi padre, aclaró Kurt. Es ingeniero mecánico, trabajó en la industria automotriz. Ingrid pasa mucho tiempo con él en el taller, él le enseña a trabajar con herramientas. Eso es maravilloso, dijo Andrés. ¿Y qué especialidad de ingeniería elegirás? Todavía no he decidido, respondió Ingrid. Tal vez diseñe puentes. O aviones. O tal vez me dedique a la robótica. Tiene mentalidad técnica, agregó María con orgullo. Y buenas habilidades para los idiomas. Habla fluidamente alemán, inglés y español. Y también estudio francés, presumió Ingrid. Quiero ingresar a una universidad en Francia o en Suiza. Andrés escuchaba las historias sobre su hija y sentía una mezcla de orgullo y pesar. Orgullo por lo inteligente y decidida que había crecido. Y pesar por no haber participado en su educación. Andrés, cuéntenos sobre su trabajo, pidió Ingrid. Mamá dice que ahora tienen grandes planes. Sí, nos expandimos al mercado europeo. Planeamos abrir una representación en Alemania. ¿De verdad? ¿En qué ciudad? Probablemente en Múnich. Allí hay logística conveniente. Genial. ¿Significa que a veces vendrán a visitarnos? Posiblemente, respondió cautelosamente Andrés, mirando a María. Eso estaría bien, asintió Kurt. Ingrid podría mostrarle la ciudad, contarle sobre su vida. Sí. Se entusiasmó la niña. Le mostraré nuestra escuela, y la casa, y el taller del abuelo. Andrés se sintió conmovido por su entusiasmo. Si los padres no se oponen, me alegraría mucho. No nos oponemos, dijo María. Al contrario, esto ayudaría a Ingrid a entender mejor sus raíces. ¿Y saben qué? Dijo inesperadamente Ingrid. Quiero conocer más sobre mis parientes españoles. ¿Tengo abuelos? Andrés asintió. ¿Los tienes? Mis padres viven en las afueras de Madrid. Tienen casi 70 años, pero están animosos y activos. Y están muy deseosos de conocer a su nieta. ¿De verdad? ¿Y saben de mí? Por supuesto que saben. La abuela pregunta a menudo si hay noticias tuyas. ¿Y por qué no les contaron sobre nuestros encuentros? Andrés reflexionó. No sabía cómo lo tomarías. No quería darles esperanzas si decidías que no querías comunicarte con mi familia. Pero yo sí quiero. Exclamó Ingrid. Quiero conocer a todos mis parientes. ¿Tengo tíos y tías? Tienes al tío Víctor, mi hermano menor. Está casado, tiene 2 hijos, tus primos hermanos. Vaya. ¿Qué edades tienen? Miguel tiene 10 años, y Catalina 8. Casi de mi edad. Se alegró la niña. Mamá, ¿puedo conocer a la parte española de la familia? María intercambió miradas con Kurt. Si ellos quieren comunicarse contigo, ¿por qué no? Dijo. Por supuesto que querrán, aseguró Andrés. Sueñan con encontrarse contigo. Entonces la próxima vez que vengamos a Madrid, haremos una reunión familiar, decidió Ingrid.
El tiempo pasó sin sentir. Se acercaba la hora de registrarse para el vuelo a Antalya. Tenemos que irnos, dijo María. Ingrid se acercó a Andrés y lo abrazó inesperadamente. Hasta la vista, Andrés. Gracias por las conversaciones honestas. Hasta la vista, Ingrid. Que descanses bien. Kurt le estrechó la mano. Me alegra que nos hayamos conocido, dijo. Ingrid tiene razón, es una buena persona. Y veo que se arrepiente sinceramente del pasado. Gracias por la comprensión, Kurt. Y por haber criado a mi hija. Nuestra hija, corrigió Kurt. María le hizo adiós a Andrés. Nos vemos en un mes. Tenemos próximas negociaciones con clientes. Hasta pronto, María. Gracias por todo. Cuando la familia se fue hacia la puerta de embarque, Andrés se quedó sentado en el café. Su alma estaba iluminada y tranquila. Ingrid ya no se relacionaba con él de manera hostil. Lo había aceptado como parte de su vida, aunque no la principal. Eso era más de lo que podía soñar hace medio año. El mes pasó en preparación activa para el lanzamiento de las rutas europeas. Andrés personalmente controló cada detalle, desde el estado técnico de las cisternas hasta la capacitación de los conductores. El contrato con Bayerchem era demasiado importante como para permitir cualquier error. A principios de agosto, Weber Holdings envió nuevamente una delegación a Madrid. Esta vez vinieron María, Friedrich y una nueva persona, Thomas Wagner, gerente logístico que debía supervisar la dirección española. En 2 semanas el primer viaje a Múnich, informó Friedrich en la reunión. ¿Todo está listo? Completamente, respondió confiadamente Andrés. Los conductores fueron capacitados, los documentos tramitados, la ruta trabajada hasta el mínimo detalle. Excelente. Thomas acompañará los primeros viajes para asegurarse de que todo vaya según el plan. Después de la parte comercial, María se quedó en el despacho de Andrés. ¿Cómo van las cosas con Ingrid?, preguntó él. Bien. Todavía recuerda el encuentro en el aeropuerto. Y tiene muchas ganas de conocer a tus padres. ¿Y cuándo es posible eso? La próxima vez vendremos toda la familia en septiembre. Kurt quiere ver Madrid más detenidamente, e Ingrid quiere encontrarse con los parientes españoles. Mis padres estarán encantados, sonrió Andrés. ¿Y cómo recibieron el hecho de que hayas arreglado la relación con tu hija? Mamá lloró de alegría. Y papá dijo, finalmente te convertiste en un hombre adulto. Gente sabia, asintió María. María, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Eres feliz? En el matrimonio, en el trabajo, en la vida. María reflexionó. Sí, soy feliz. Tengo un marido maravilloso que me ama a mí y a mi hija. Trabajo interesante, independencia financiera. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que ya no llevo en mi ira y resentimiento. Eso liberó tanta energía. Ahora puedo dirigirla hacia la creación, no hacia revivir viejos traumas. ¿Y cómo lograste perdonarme? No inmediatamente, respondió honestamente María. Los primeros años en Alemania realmente estaba enojada. Pero luego entendí, la ira lastima principalmente a mí misma. Tú vivías tu vida y posiblemente ni siquiera pensabas en nosotras. Y yo gastaba fuerzas en odio hacia una persona que estaba a miles de kilómetros. Si pensaba en ustedes, dijo en voz baja Andrés. Cada día. Ahora lo sé. Pero entonces me parecía que simplemente habías olvidado nuestra existencia. Perdóname, María. Por todo. Ya te perdoné, Andrés. Hace mucho tiempo. Permanecieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. ¿Y qué pasará después?, preguntó Andrés. Con el negocio, con nosotros. Con el negocio todo está claro, somos socios, y esto es beneficioso para ambas partes. Y en cuanto a las relaciones, somos exesposos que lograron convertirse, si no en amigos, al menos en personas amables entre sí. Eso vale mucho. Y padres de un mismo hijo. Sí. Y eso es lo principal. Esa misma noche Andrés llamó a sus padres. Mamá, ¿recuerdas que te conté que hablé con Ingrid? Por supuesto que recuerdo. ¿Cómo está la nieta? ¿Quiere conocerlos? En septiembre vendrá a Madrid con toda la familia.
Se hizo silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿me escuchas? Te escucho, hijo, sollozó la madre. Es que estoy tan feliz. Papá y yo ya no esperábamos ver a la nieta. La verán. Y también invitaré a Víctor con los niños. Que Ingrid conozca a toda la familia. ¿Y ella? ¿Ella no está enojada con nosotros por no haber mantenido contacto? No, mamá. Entiende que yo mismo tuve la culpa de romper las relaciones. Es una niña buena y justa. Gracias a Dios, suspiró la madre. Tenía tanto miedo de que nos odiara. Al contrario, tiene muchas ganas de saber más sobre la parte española de la familia. Después de la conversación con los padres, Andrés sintió como en su vida todo se colocaba en su lugar. El negocio prosperaba, las relaciones con su hija se arreglaban, y por delante estaba la reunión que había esperado muchos años, el conocimiento de Ingrid con sus raíces españolas. Una semana después se realizó el primer viaje a Múnich. Andrés personalmente despidió la carga y a los conductores dio las últimas instrucciones. Thomas Wagner aprobó con la cabeza, revisando los documentos. Todo se ve profesional, dijo a través del traductor. Creo que la cooperación será exitosa. Cuando el camión con placas alemanas salió por las puertas de Translógica, Andrés sintió un orgullo especial. Su empresa entraba a un nuevo nivel, se convertía en internacional. Y lo más importante, todo esto se hizo posible gracias a María, que encontró en sí misma las fuerzas para perdonarlo por el pasado y extender la mano de ayuda. Septiembre comenzó con buenas noticias. Los primeros viajes a Alemania pasaron impecablemente, el cliente quedó satisfecho con la calidad del servicio, y Bayer-Chem confirmó su disposición a ampliar los volúmenes de transporte. Jefe, recibimos propuestas de otras 2 empresas alemanas, informó alegremente Sergio. Quieren firmar contratos a largo plazo para el transporte de equipo industrial. Excelente, asintió Andrés. Estudia las condiciones, prepara ofertas comerciales. La empresa crecía rápidamente. En 3 meses el personal aumentó en 1,5 veces, la flota se completó con 10 máquinas nuevas y el volumen de ventas creció en 40%. Pero el evento más importante debía ocurrir a finales de mes, la llegada de la familia Weber. María advirtió que se quedarían en Madrid toda una semana para que Ingrid pudiera conocer tranquilamente a los parientes españoles. Un día antes de su llegada, Andrés se comunicó con sus padres. Mamá, ¿están listos para encontrarse con la nieta? Por supuesto, hijo. Toda la semana me he estado preparando, compré regalos. Y papá arregló todos tus juguetes viejos que guardaba para futuros nietos. Mamá, ella tiene 12 años, no 3, se rió Andrés. Lo sé, lo sé. Pero quiero mimarla. Tantos años perdidos. Nada se ha perdido. Todo apenas comienza. El sábado por la mañana Andrés fue a encontrar a la familia Weber al aeropuerto. Ingrid se veía emocionada y feliz. Por primera vez iba a conocer a los parientes de su padre. Andrés, estoy tan nerviosa. Admitió cuando iban hacia la ciudad. ¿Y si no les gusto? Eso es imposible, la tranquilizó Andrés. La abuela ya lleva una semana preparándose para el encuentro contigo. Y hoy probablemente ya esté poniendo la mesa. ¿Y qué está cocinando? Empanadas, tortitas, ravioles, todo lo que considera comida típicamente española. Y yo sé hacer strudel. Se jactó Ingrid. Me enseñó el abuelo Germán. Excelente. Intercambiarán recetas. La primera parada fue en casa de los padres de Andrés. Vivían en una pequeña casa en las afueras de Madrid, rodeada de jardín. La madre de Andrés, Carmen, los recibió en la puerta, conteniendo a duras penas las lágrimas. Ingrid, nietecita. Exclamó, abrazando a la niña. ¡Qué hermosa eres! El padre, Vicente, se mantenía un poco apartado, pero en sus ojos brillaba la alegría. Hola, nieta, dijo cuando llegó su turno de conocerla. Hola, abuelo, respondió Ingrid en español, y luego agregó en alemán, Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Es un placer conocerlo. Y yo no entiendo alemán, se rió el abuelo. Tendrás que hablar conmigo en español. Está bien, abuelo. Kurt y María también fueron recibidos calurosamente.
Carmen agradecía a Kurt por haber criado a su nieta y Vicente preguntaba sobre la vida en Alemania. Pasen a la casa, invitó la anfitriona. Preparé todo lo que pude. La mesa realmente se doblaba bajo los manjares. Ingrid probaba con curiosidad los platos españoles y la abuela le contaba gustosamente las recetas. ¿Y esto qué es?, preguntó la nieta, señalando las empanadas. Empanadas de repollo, de carne y de manzana, explicó Carmen. Tu papá de niño prefería más las de manzana. ¿De verdad? Ingrid miró a Andrés. A mí también me gustan las empanadas de manzana. Herencia, sonrió el abuelo. Después del almuerzo Vicente llevó a su nieta a su taller. Toda la vida trabajé de mecánico, contaba. Y ahora en la jubilación hago cosas útiles. Ingrid miraba con interés las herramientas, preguntaba sobre su uso. ¿Puedo hacer algo?, pidió. Por supuesto. Ahora te enseñamos a sostener correctamente el martillo. Andrés observaba esta escena y sentía una calidez especial. Su hija se familiarizaba con la cultura española, con las tradiciones familiares que él mismo casi había perdido. Por la noche llegó Víctor con su esposa Soledad y los niños. Miguel y Catalina al principio se sintieron tímidos con la prima de Alemania, pero pronto entablaron conversación. Ingrid, ¿juegas fútbol?, preguntó Miguel. Un poco. Pero me gusta más el tenis y la natación. Y nosotros te enseñaremos a jugar bolos, propuso Catalina. ¿Y qué es eso? Un juego popular español. El abuelo nos enseñó. Genial. Y yo les enseñaré a jugar Stocksport. Es un juego alemán. Los niños rápidamente encontraron un idioma común y pasaron toda la tarde jugando en el patio, riendo y haciendo ruido. Mira qué bien se llevan, le dijo María a Andrés. Como si se conocieran de toda la vida. Los niños se acostumbran rápido unos a otros, respondió Andrés. Lo principal es que Ingrid se siente parte de la familia. Está feliz, confirmó Kurt. Es la primera vez que la veo tan abierta y alegre con personas desconocidas. Cuando llegó la hora de despedirse, Carmen lloraba. Ven a visitarnos otra vez, nieta, le pedía. Te queremos mucho. Vendré sin falta, abuela, prometió Ingrid. Y les traeré strudel del abuelo Germán. Y nosotros te prepararemos empanadas para el próximo encuentro, respondió la abuela. Al día siguiente estaba planeada una excursión por Madrid. Andrés mostró a la familia de María las principales atracciones, contó la historia de la ciudad. Ingrid fotografiaba todo, quería mostrar a sus amigos alemanes dónde nació. Andrés, ¿dónde está la casa donde vivíamos cuando yo era pequeña?, preguntó. ¿Quieres verla? Mucho. Fueron al barrio de Malasaña. La casa donde una vez vivió la joven familia Carmona estaba en el mismo lugar, pero se veía más cuidada. Aquí viviste cuando apenas naciste, dijo Andrés, señalando las ventanas del tercer piso. Ingrid miró largo tiempo el edificio. ¿Y recuerdan algo de esa época?, preguntó. Cuando yo era muy pequeña. Andrés cerró los ojos, recordando. Recuerdo cómo llorabas por las noches y mamá se levantaba a mecerte. Recuerdo cómo me sonreíste por primera vez, tenías como un mes. Y recuerdo cómo lamenté irme. ¿De verdad lamentaron? Mucho. Pero entonces me parecía que actuaba correctamente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que cometí el error más grande de mi vida. Ingrid tomó su mano. Pero si no se hubieran ido, yo no habría llegado a Alemania. No habría conocido a Kurt y al abuelo Germán. No habría aprendido diferentes idiomas. Tal vez tengas razón, acordó Andrés. Ya no estoy enojada con usted, dijo en voz baja la niña. Mejor dicho, ya no los odio. Ahora veo frente a mí simplemente a un hombre infeliz que cometió estupideces en su juventud. ¿De dónde sabes cosas tan sabias? Me enseñó mamá. Dice que el perdón es un regalo que nos hacemos ante todo a nosotros mismos. Andrés abrazó a su hija. En ese momento entendió que el largo camino hacia la reconciliación finalmente había terminado. El último día de la estancia de la familia Weber en Madrid, Andrés decidió hacerlo especial. Invitó a todos a un restaurante donde una vez le había propuesto matrimonio a María. Era simbólico, cerrar el capítulo viejo y abrir uno nuevo.
En la mesa se reunió una compañía inusual, los exesposos, el nuevo marido de María, su hija común y los parientes de Andrés. Pero la atmósfera era cálida y amistosa. Quiero hacer un brindis, levantó la copa Andrés. Por la familia. Por el hecho de que incluso los lazos rotos se pueden restaurar si hay deseo y sabiduría. Por el perdón, agregó María. Por los nuevos comienzos, dijo Kurt. Por el hecho de que ahora tengo dos familias, la alemana y la española. Agregó alegremente Ingrid. Después de la cena, cuando todos se despedían, Ingrid pidió hablar con Andrés a solas. Andrés, quiero decirle algo, comenzó seriamente. Te escucho. Cuando era pequeña, soñaba con el día en que encontraría a mi padre biológico y le diría todo lo que pensaba. Me imaginaba cómo me enojaría, lo acusaría, le exigiría explicaciones. ¿Y qué pasó con esos planes? Resultaron ser tontos, sonrió la niña. Porque la ira es una pérdida de tiempo vacía. Y el tiempo es demasiado valioso para gastarlo en viejos resentimientos. Eres muy sabia para tu edad. Mamá dice que las dificultades hacen a las personas más sabias. Y también dice que cada persona merece una segunda oportunidad si se arrepiente sinceramente de sus errores. ¿Y estás dispuesta a darme esa segunda oportunidad? Ingrid reflexionó. Estoy dispuesta a intentar conocerlo mejor. No como padre, ya tengo un papá maravilloso, Kurt. Sino como amigo. Como la persona que me dio la vida y ahora quiere ser parte de ella. Andrés sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Eso es más de lo que podía esperar, dijo en voz baja. ¿Y saben qué? Se animó Ingrid. Mamá dijo que en diciembre planean abrir una representación en Múnich. ¿Es verdad? Sí, si todo va según el plan. Entonces podrán venir a nosotros para Navidad. En Alemania celebran muy hermosamente la Navidad. Mercados navideños, galletas de jengibre. ¿Y tus padres no se opondrían? Al contrario. Mamá ya le dijo a Kurt que sería bueno invitarlo para las fiestas. Y el abuelo Germán tiene muchas ganas de conocer a la persona cuya hija dominó tan rápido su taller. Entonces vendré sin falta, prometió Andrés. ¿Y traerá regalos españoles? Por supuesto. Castañuelas, mantones, turrones, todo lo que corresponde. ¿Y las empanadas de la abuela? Y las empanadas también. Ingrid se rió y lo abrazó. ¿Saben, Andrés? Pensé mucho si se puede perdonar a una persona que te causó dolor. Y entendí, perdonar no significa olvidar o fingir que no pasó nada. Perdonar significa liberarse de la ira. ¿De dónde tienes tanta sabiduría? De mamá. Me enseñó que la vida es demasiado corta para los resentimientos eternos. Y que cada persona es capaz de cambiar si realmente lo desea. A la mañana siguiente la familia Weber volaba a Alemania. En el aeropuerto hubo muchas lágrimas y promesas de pronto reencuentro. Gracias, le dijo Kurt a Andrés. Por no haber tenido miedo del encuentro con el pasado. Ingrid se volvió más tranquila y feliz después de conocerlo. Soy yo quien debe agradecerle, respondió Andrés. Por haber criado a mi hija, por la comprensión, por la disposición a compartirla conmigo. El amor no se vuelve menor cuando se comparte, observó filosóficamente Kurt. Al contrario, crece. María fue la última con quien se despidió. Bueno, Andrés, el círculo se cerró, dijo. Hace 12 años nos separamos como enemigos. Hoy nos despedimos como amigos. Y socios en los negocios, agregó él. Y padres de una niña maravillosa que nos enseñó a todos a perdonar. María, hay otra pregunta que me atormenta. ¿Cuál? ¿Cuándo apareciste en mi oficina con la propuesta de inversiones? ¿Fue casualidad o buscaste específicamente mi empresa? María sonrió enigmáticamente. ¿Tú qué piensas? Pienso que no fue casualidad. Tal vez tengas razón. Weber Holdings realmente busca proyectos de inversión en España. Pero la elección de tu empresa específicamente. Digamos que el destino no siempre es ciego. ¿Significa que lo planeaste todo? Le di al destino una pequeña pista, admitió María. Quería ver qué clase de persona eras, si estabas dispuesto a reconocer tus errores. Y entender si valía la pena presentarte a Ingrid. ¿Y qué conclusión sacaste? Que las personas realmente son capaces de cambiar.
y que nuestra hija merece conocer la verdad sobre su origen, por dolorosa que sea. Gracias, María. Por todo. Cuídate, Andrés. Y recuerda, solo una persona que no tiene resentimientos ni odio en el alma puede ser completamente feliz. Cuando el avión despegó, Andrés se quedó largo tiempo junto a la ventana del aeropuerto. En su vida comenzaba un nuevo capítulo. La empresa prosperaba, las relaciones con su hija se habían arreglado, y por delante lo esperaban las vacaciones navideñas en Alemania. Sacó el teléfono y marcó el número de sus padres. Mamá, soy yo. Quiero agradecerles a ti y a papá. ¿Por qué, hijo? Por haberme enseñado a reconocer mis errores. Por haber creído siempre que podría corregirlos. Y por haber recibido tan cálidamente a Ingrid. Es nuestra nieta, dijo simplemente la madre. Y la familia es para siempre, se acordó Andrés. La familia es para siempre. 3 meses después realmente voló a Múnich para abrir la representación de Translógica. Y pasó allí las mejores vacaciones navideñas de su vida, rodeado de personas que pudieron perdonar sus errores y darle una segunda oportunidad. Ingrid lo presentó al abuelo Germán, quien, como resultó, en su juventud había trabajado en España y hablaba un poco de español. Pasaban las tardes en el taller, haciendo juguetes de madera para el orfanato local. Andrés dijo una tarde el abuelo Germán, me alegra que mi nieta haya encontrado en sí misma las fuerzas para perdonarlo. El perdón es un gran don. Es una niña asombrosa, respondió Andrés. Sí. ¿Pero sabe qué es lo más asombroso? Se volvió aún más feliz después de conocerlo. Como si en su alma hubiera desaparecido alguna indefinición y resentimiento. María decía lo mismo. María es una mujer sabia. Entendía que Ingrid no podría ser completamente feliz mientras no resolviera sus sentimientos hacia el padre biológico. Y tenía razón. En la noche de Año Nuevo, cuando llegó la medianoche, Ingrid se acercó a Andrés. Feliz Año Nuevo, dijo y lo besó en la mejilla. Feliz Año Nuevo, hijita. ¿Y saben qué? En el Año Nuevo quiero aprender mejor el español. Quiero saber más sobre el país donde nací. Eso es maravilloso. Y yo aprenderé alemán para entender mejor el país donde creciste. Trato hecho. Parado junto a la ventana de la casa en Múnich, observando cómo caía la nieve en la calle, Andrés pensaba en lo extrañamente que está organizada la vida. Una vez destruyó su familia, pensando que encontraría la felicidad. Y la felicidad llegó solo cuando encontró en sí mismo el valor para reconocer los errores y pedir perdón. María tenía razón. Solo una persona que no tiene resentimientos ni odio en el alma puede ser completamente feliz. Y ahora todos ellos, Andrés, María, Kurt e Ingrid, estaban libres de la carga del pasado. El puente del perdón estaba construido. Y resultó ser más fuerte que cualquier muro que levanta el orgullo.